Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Más de 2 años y medio después de que en el país se comenzara a utilizar la mascarilla como una de las medidas para prevenir el contagio de la COVID-19, ahora debido a la existencia de vacunas contra esa enfermedad, junto a la disminución de casos positivos, las autoridades hondureñas analizan la posibilidad de suspender la norma que obliga el uso de mascarillas en lugares públicos. Si el país tomara esta decisión, seguiría el ejemplo de otras naciones que hace meses relajaron esa medida. Sin embargo, la aparición de al menos 5 subvariantes de Omicron y un rebrote de casos en Europa y zonas de Estados Unidos encienden las alarmas de estos países que, a diferencia de Honduras, estarían analizando volver a exigir el uso de las mascarillas. Expertos en temas sanitarios advierten que la ola de contagios que ha registrado Estados Unidos a partir de octubre estaría relacionado a 2 subvariantes de Omicron, que son más contagiosas que las anteriores y no descartan que pronto estén en Honduras. De acuerdo al médico internista Omar Videa, tarde o temprano las subvariantes BQ1 y BQ1.1 serán las predominantes en Estados Unidos, y una de sus características son que escapan a la inmunidad y al manejo de anticuerpos, por lo que asegura, por el momento se debe mantener el uso de las mascarillas. Desde la Secretaría de Salud, su titular, José Manuel Matthew, se ha reunido con equipos técnicos para analizar si se debe continuar usando o no la mascarilla en Honduras, y para tomar esa decisión analizan varios parámetros como la situación epidemiológica, incidencia de casos, hospitalizaciones y fallecimientos por coronavirus, además de coberturas de vacunación, y en este punto el ministro Matthew manifestó que a pesar que tienen vacunas, la población no quiere aplicarse las dosis. Por lo pronto, la CESAL reporta que las regiones sanitarias con más casos reportados son las del Distrito Central y Cortés, donde se encuentran las áreas metropolitanas más grandes y pobladas del país. En el Congreso Nacional, el diputado de Libertad y Refundación, Ramón Barrios, presentó el proyecto de ley que busca que el uso de mascarilla no sea obligatorio en Honduras, aunque reconoce que esa medida de bioseguridad fue útil para evitar que personas se contagiaran, salvando así vidas. Por su parte, en las escuelas también están a favor en que se suspenda el uso obligatorio de las mascarillas, ya que el COVID-19 llegó para quedarse, aunque en países como Alemania volvió el debate sobre el uso obligatorio de mascarillas en interiores en el país hermano, porque sus hospitales están al borde del colapso por el incremento de casos, por lo que el ministro de Sanidad de esa nación instó a poner de nuevo el uso de mascarilla. Buenos días, bienvenidos. Cerramos la semana, hoy es viernes 28 de octubre, 29:30, domingo 30, lunes 31. 3 días y se va el 10º mes del año 2022. Vamos a hablar hoy, es un tema polémico. Hay que quitar o no las mascarillas. Unos están a favor, otros están en contra. El doctor Roberto Cosenza, ex viceministro de Salud Pública, con nosotros esta mañana. Bienvenido, doctor Cosenza. Sí, buenos días, licenciado Valladares. Un placer poder compartir el día de hoy con usted y con toda la población hondureña que en este momento nos está viendo a través de su programa. Bienvenido, gracias. Está aquí conmigo el doctor Henry Andino, que es médico especialista y es asesor en la Secretaría de Salud Pública. Doctor. Buenos días, sí. Definitivamente que es un tema de bastante controversia. Sin embargo, la tarea de nosotros en este caso es informar a las autoridades y ellos son los que tomarán las decisiones. Nosotros creemos que en este momento hay mucho más que pensar y creo que quitarnos la mascarilla todavía debería de ser algo que
que no deberíamos de tomar por lo menos en lo que va de este año. Bien, vamos a hablar sobre eso. El doctor César Arita es médico que se ha mantenido en primera fila durante lo más fuerte de la pandemia. Doctor Arita, bienvenido, buenos días. Buenos días, es un placer estar en tan prestigiado programa. Y pues sí, un tema muy importante ahorita tocar, lo que es prescindirlo del uso de la mascarilla. Bien, doctor Cosenza, ¿que se quite la mascarilla o no? Bueno, licenciado, realmente ha sido un tema bastante controversial, como bien lo decía, lo fue al inicio también para el uso de la mascarilla obligatorio para toda la población hondureña. Todo lo que inicia tiene su final. Y hoy estamos viendo de que se tiene una disminución de casos que nunca antes se había tenido a nivel nacional. Tienen al día de hoy ingresados en los 32 hospitales 12 pacientes por COVID-19. Ya llevan algunos meses donde no tienen fallecidos por esta enfermedad. Creo que la mascarilla viene a ser parte de la educación que hoy en día debe de quedar en el pueblo hondureño. Pero ¿cómo? En que ya después de 2 años y medio en que nosotros hemos estado utilizando todas estas medidas de bioseguridad, deberemos de aprender como otros países, los países asiáticos, en que la mascarilla ha venido a ser parte de su prevención, no solo ante la COVID-19, sino que ante enfermedades respiratorias, por la contaminación ambiental que se tiene. Hoy en día ya estamos en otra etapa de la COVID-19 y por lo tanto yo sí creo que obligatoriamente ya no debería de ser el uso de la mascarilla, sino que debe de quedar establecido en algunos lugares como establecimientos de salud. En los hospitales yo creo de que a nosotros los médicos, el personal de salud, esto nos ha servido también para educarnos y aunque pase la pandemia, porque todavía estamos en tiempos de COVID-19, aunque pase la pandemia, continuar utilizando la mascarilla. Muchas veces nosotros estamos examinando a un paciente y el paciente estornuda o tiene alguna enfermedad respiratoria y nos va directamente a la cara. Entonces, yo creo de que sí, en algunos lugares se debe de utilizar la mascarilla como una medida disciplinaria que debemos de tener como establecimientos de salud, en otros lugares donde se crea que pueden ser de alto riesgo para estas enfermedades respiratorias, porque realmente el trabajo se ha hecho, se ha educado a la población. La población debe de tener conciencia. Usted ve hoy en día en los conciertos, la gente va a los conciertos, pues no usa mascarilla. Y yo creo que es un trabajo que nos corresponde a todo el personal de salud, seguir educando a nuestra población, seguir insistiendo en que hay otras medidas también para prevenir la COVID-19, como ser la vacunación, que es muy importante, y no solo de COVID-19, sino que también vacunarse contra otras enfermedades. El sistema de salud también necesita ir recuperando lo que son los servicios médicos de salud para poder tener controlado otro tipo de enfermedades que sabemos que están causando más muertes hoy en día que COVID-19. Así que yo creo de que es un trabajo amplio. La Secretaría de Salud tiene un equipo en el cual ellos pueden estarle indicando a las autoridades si hay aumento de casos de COVID-19, si hay alguna nueva variante en el cual se está contagiando muchas personas y dependiendo de eso, volver a tomar la medida de uso obligatorio de mascarilla, así como lo han hecho otros países. Otros países la han dejado cuando ven de que hay un aumento de casos, la vuelven a implementar. Así que yo creo de que ya se tienen que ir haciendo este tipo de prácticas, porque sí necesitamos como país volver a la normalidad y también por un problema económico de bolsillo. Imagínense, hay familias que tienen hasta 8 miembros, tienen que estar comprando la mascarilla porque la mascarilla se ha vuelto también parte de la canasta básica. No todo el mundo
puede estar comprando mascarillas, pero sí nos corresponde entonces a nosotros como personal de salud, independientemente del cargo que ostentemos, de la trinchera que nos corresponda, nos corresponde a todos seguir luchando para poder educar a nuestra población con diferentes medidas de prevención, y entre ellas es la mascarilla, pero que ya no sea de uso obligatorio como lo fue decretado hace 2 años y medio. Doctor César Arita, ¿qué piensa usted? Bueno, como ustedes sabrán, esta es una enfermedad que ha sido muy fluctuante. A mí a lo largo de todos estos 2 años que me ha tocado estar, como se llama, ahí atendiendo pacientes, lo que fue la carpa del Hospital Escuela y en las brigadas COVID que estuvo en Tegucigalpa, vimos un comportamiento de altos y bajos. Y esto se vio marcado siempre por periodos. Ustedes vieron que cuando se reporta el primer caso, en lo que es el mes de marzo de 2020, tuvimos, ¿cómo se llama?, un aumento significativo de los casos y también el aumento de la letalidad en los meses de junio y julio. No teníamos vacuna y mirábamos que se estaba complicando cierto determinado sector de la población, que era aquellas personas que tenían comorbilidades. Después vino una baja en cuanto al número de contagios de COVID, como cerca del mes de octubre del 2020, y ya después tuvimos otro aumento ya casi a final de ese mes y a inicios del año 2021, y así ha estado, ¿cómo se llama?, siendo fluctuante. Como mencionó el doctor Cosenza, si bien es cierto, vino a favorecer bastante lo que es este proceso de inmunización, porque vino lo que es a disminuir lo que es el índice de letalidad, de letalidad de esta enfermedad, pero siempre estuvimos, ¿cómo se llama?, pendiente, y tuvimos ya aún así vacunados con una primera y segunda dosis, personas que se nos estaban complicando, personas que estaban falleciendo, y con la aparición también de nuevas variantes, el índice de positividad aumentó, y estábamos notando tanto en las atenciones que miramos en los triajes de los hospitales, que aún personas vacunadas y aún con la vacuna y tomando otras medidas preventivas se complicaban. Claro, es muy importante detallar que el índice de letalidad disminuyó. En este año, ya con las vacunas, con la primera y segunda dosis del esquema y con la dosis de refuerzo, pudimos ver que se disminuyó significativamente el índice de letalidad y también de pacientes hospitalizados, pero no así a principio de año lo que fue la parte de los contagios. Claro, esto viene a repercutir significativamente en la economía del país, porque sabemos que nosotros vivimos también una economía informal y también el sector público se vio afectado, dando también bastantes incapacidades. Yo creo que en este momento prescindir del uso de la mascarilla, así de una manera, como se llama, inmediata, no sería lo apropiado. Yo creo que esto debería ser mediante un proceso regularizado, como lo mencionaba anteriormente, ¿va? En lugares abiertos sí se podría, como se llama, no utilizarlo, pero sí, por ejemplo, lo que es escuela, buses, los centros de trabajo, donde hay bastante aglomeración de personas, sí utilizarlo. Y no digamos así el personal de salud, de la salud, que esto debe ser más bien de manera obligatoria. Entonces, esto tendría que tomarse, como se llama, no tan a la ligera, y ver cómo sigue este comportamiento. Sabemos que estos 2 últimos meses, como lo mencionaba el doctor, tenemos las salas de cuidado intensivo por pacientes COVID ha disminuido drásticamente, pero hay que ver porque ya se está reportando lo que está pasando en Europa o en Estados Unidos, que han surgido nuevas variantes y que pueden afectar a ciertos sectores de la población. Sí, antes de pasar la palabra al doctor Henry Andino, saludo al doctor Manuel Gamero. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, licenciado. Placer. Henry, pero es que quiero dejarte de último en tu primera participación por lo que tú dijiste al inicio. Doctor Gamero, ¿debe quitarse o no la mascarilla? Considero que este no es el momento apropiado para poder entrar en ese proceso. Tenemos rebrotes de pandemia en Venezuela, hay rebrotes de pandemia en Alemania, hay rebrotes de pandemia en los Estados Unidos. Igual, es cierto que las subvariantes son más inocuas que las anteriores, pero el problema es que tienen alta transmisibilidad. El otro lío es lo que ingresa a los hospitales. Tenemos casi prácticamente casi ha ido a la baja completamente los ingresos hospitalarios, pero son ingresos, en el caso del hospital nuestro, por ejemplo, San Felipe, nosotros no miramos pacientes con COVID grave, pero lo que ingresa a los otros hospitales ya son pacientes que vienen con
complicaciones graves de COVID e incluso con esquemas de vacunación completo y que tienen comorbilidades que provocan que tengan un proceso grave de enfermedad. El último ingreso que nosotros tuvimos hace 2 meses terminó en fallecimiento, o sea que era una paciente que estaba complicada. Entonces, desgraciadamente, creo que sí se podía hacer lo que plantearon los colegas, lo que estaba escuchando, el tema de ciertas, una normativa regulatoria de cómo se deben usar las mascarillas en población abierta y en qué lugares se podría o no prescindir en un momento determinado o en ciertos sitios del uso de la mascarilla, sitios completamente abiertos, y después viene el tema de los sitios cerrados. Yo creo que debemos de tomar en consideración también un tema cultural. Si ustedes observan lo que es la cultura oriental, los japoneses normalmente ya no es un tema como no es un tema como fuera de cualquier contexto normal, es andar siempre con mascarilla por el tema de las aglomeraciones, por el tema de las influencias, por el tema de muchas virosis, porque no solo es el COVID, sino que ahora es la influenza pandémica también. Entonces hay detalles que se pueden considerar que en espacios ellos normalmente, en lo que es trenes, en el metro, en lugares que son cerrados, ya por norma ellos andan con mascarilla, incluso por el alto índice de contaminación ambiental que hay en las calles, el tema del humo y la inhalación de tóxicos, en alguna medida sí la mascarilla también respalda el uso en esos momentos determinados. Pero como les reitero, el tema de la pandemia es un tema complejo. Desgraciadamente todo el mundo, ¿quién no le apuesta a que termine la pandemia de COVID-19? Claro, cualquiera. Que nosotros quisiera que terminara. Es cierto que ha disminuido y es afortunado el hecho de haber usado el proceso de vacunación, porque tampoco se puede satanizar. Pero sí tenemos que tener también el cuidado con el tema también de los refuerzos, porque ya se abrió a la luz pública internacional una investigación sobre efectos adversos de vacunas. Y sí tenemos que ver cómo se toma la normativa también del tema de las cantidades de refuerzos, porque ya los refuerzos, según algunos científicos, ya prácticamente en la subvariante ya no tienen ya no tienen un desempeño eficiente. Entonces se tiene que buscar ya otro tipo de inmunización que tenga que cubrir esas subvariantes. Y ahorita lo que está circulando es una Omicron que le llaman BA.426, que esa es la que acaba de salir en boga, pero igual, sus variantes van a seguir saliendo, en la medida que haya transmisión del virus. El tema es que cada vez que están saliendo sus variantes, normalmente el proceso debe tender a que sean más inocuas, con menos transmisibilidad y lógicamente ya después podrían incluso hasta actuarse como una normalidad total que le dé un COVID, porque ya no es un COVID grave y hay una inmunidad gregaria que la población tiene por cuestiones de exposición que podría ayudar, porque el tema de la inmunidad de rebaño, olvidémonos del asunto porque eso es una falacia. En COVID no hay inmunidad de rebaño, sí lo que hay es una inmunidad parcial que lo protege durante varios meses. El problema que tenemos ahora es el tema con las subvariantes y que las vacunas no están cubriendo subvariantes. Entonces ese es el único, como decíamos, el pero. Pero lo importante, como les digo, sí, el proceso de vacunación en el esquema convencional, usado como debe de ser, no variantes del esquema como lo está, creo que el CDC está imponiendo variantes hasta de 5 dosis y cosas como esas. Creo que esas ya son políticas por el tema de una gran existencia de excedentes de vacunas que andan en todo el mundo circulando ahí, que tiene que buscar la manera de cómo aplicarlos, y yo creo que hay que tener mucho cuidado también en caer en esa trampa, ¿no? Eso es lo importante, y como les digo, el tema de quitarlo de la mascarilla hay que ponerle mucha cabeza, tiene que ser algo escalonado, con mucha sapiencia, porque a veces sale peor la cura que la enfermedad, y peor en una población como la nuestra, que es completamente irreverente, ¿verdad? O sea, la gente, yo miro gente en la calle que anda ya sin mascarilla y creen que la cosa ya terminó, y de repente tienen algún pariente que tiene la tercera edad y se lo llevan de encuentro, y de repente llega el paciente grave al hospital o al tórax, porque es el cardiopulmonar el que realmente le toca el impacto de esta situación, y normalmente esos pacientes o se complican o pueden terminar en un deceso. Sí. Doctor Henry Andín. Gracias, Raúl. Miren,
creo que los colegas han manifestado, creo, el deseo de toda la población, en el sentido de que ojalá algún día tengamos que quitarnos la mascarilla, pero a nosotros nos toca analizar esta pandemia. Desde el principio de esta pandemia nos ha tocado analizarla desde el punto de vista epidemiológico, y el trabajo de nosotros es el manejo de los números, la comprensión de los eventos y sobre todo la medición de los aspectos humanos de esta pandemia, que garantizaran cómo iba a irse resolviendo a la par de los números las medidas que iban a mitigar el impacto de esta pandemia. Durante todo este tiempo, afortunadamente, hemos tenido herramientas que nos han ido ayudando a hacer este tipo de análisis. Y hace un mes, cuando se planteó la posibilidad, o se dijo en algunos medios, de que pronto se iba a quitar la mascarilla, nosotros ya veníamos haciendo un estudio minucioso de las variables que epidemiológicamente son importantes para tomar decisiones como este tipo de decisión. Los países en general no han tomado una decisión oficial del retiro de la mascarilla hasta donde nosotros sepamos. Se ha regulado el uso de la misma en diferentes momentos o en diferentes ambientes. Sin embargo, lo que nosotros podemos decir hoy día con el análisis cuantitativo de los datos, con el análisis cualitativo de la relación de todos estos eventos, es que los índices de infectividad solo han bajado porcentualmente hasta la mitad. Lo que quiere decir es que la posibilidad de infectarnos con un paciente que tiene COVID es todavía de un 50%. O sea, si nosotros quisiéramos decirle a la gente que el índice de infectividad al principio de la pandemia era inmedible porque no teníamos casos, ahora mismo nosotros sí tenemos muchos casos y estamos volviendo como al principio de la pandemia. Al principio de la pandemia, cuando la gente fue confinada en sus casas, ese era el grupo sensible que teníamos que cuidar. Y hoy tenemos 1 millón de personas que no han iniciado un esquema de vacunación, que se han convertido para nosotros en el punto de población para proteger. Y cuando medimos el índice de infectividad, este grupo se convierte en una vulnerabilidad de más del 40%, es decir, todavía tenemos aspectos que cuidar para medir esta gente. Y hay otra dinámica que no podemos perder de vista. Primero, que la población ya no la está usando, y eso no hay que engañarnos. La población va sin mascarilla donde quiera. Ustedes pudieron ver el partido del Olimpia el miércoles, y nadie estaba en las graderías usando mascarilla, absolutamente nadie. Mire, le voy a contar para reforzar lo que dice el doctor Andino, un empresario, un hombre muy inteligente, preparado, dentro y fuera del país. Vio el título del programa y me pone: buenos días a esas mascarillas. Desde el más culto y más preparado, por supuesto, hasta el que... Pero nosotros tenemos la obligación de hacer los estudios pertinentes para poder mostrarle a los tomadores de decisión cómo se manifiesta la enfermedad y en qué momento está la enfermedad. Ayer yo llegué a un ascensor y estaba una muchacha con la mascarilla en la mano. Y le dije yo: váyase. Es que creí que por la mascarilla no iba a querer. Entonces no, yo ya no quiero ponerme esto. Entonces, miren, eso nos vuelve a nosotros a seguir investigando más. No olvidemos los antecedentes. Honduras nunca había tenido una ola de COVID. Hemos tenido diferentes momentos en los que han bajado los casos, como bien decía el doctor Arita. Nosotros en el año 2020, a través de los estudios epidemiológicos, determinamos de que iba a haber una caída sustancial de los casos en los meses de finales de agosto, todo septiembre y principios de octubre. Se recomendó a las autoridades que era el momento de reforzar a todo el sistema hospitalario con todo lo que se requería, porque eso iba a ser transitorio. Y así como nos decían los modelos matemáticos que estábamos aplicando que iba a ocurrir, ocurrió. Y no estoy diciendo que nosotros somos adivinos o que nosotros no las sabíamos todas, pero esos eventos se podían predecir
con antelación si hacíamos este tipo de análisis. Y el año pasado, a finales del año pasado, dijimos que iba a ocurrir un mismo evento y se lo mostramos a las autoridades con los tipos de variables que estaban ocurriendo y que iba a volver a ocurrir una elevación de los casos, y tuvimos por primera vez la primera ola que fue nefasta a principios de este año y que hubo una alta mortalidad y que la gente se comenzó a asustar y volvimos a tener los triajes y volvimos a tener a la gente preocupada, y en esa instancia, en este medio dijimos, eso solo va a durar 6 semanas, y duró 6 semanas y un poquito menos quizás, y volvimos a tener una caída de los casos. Lo que nosotros podemos concluir ahora mismo es que estamos en un momento donde los casos han disminuido, eso es muy cierto, como decía el doctor, es impresionante cómo se han ido los casos disminuyendo y que los hospitales no tienen pacientes, pero eso es lo mismo que vimos al principio de la pandemia. No teníamos casos hospitalizados, pero teníamos un grupo de personas a las que estábamos cuidando. Cuando se abrió la economía y la gente salió muy por encima de los porcentajes permitidos, tuvimos esa elevación en junio y julio que casi nos cuesta una buena parte de la población en hospitales y en muertes. Hoy podemos decir que al igual que está ocurriendo en el otro lado del mundo, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, están esperando una octava ola de casos. Nosotros deberíamos de tener la previsión exacta de que en final de año, fiestas navideñas, siempre vamos a tener la posibilidad de un aumento de casos. Si ahora mismo con la mascarilla la gente ya no la quiere usar y que es de uso obligatorio, el día que regulemos diciendo ahora se va a quitar para que la gente ande en la calle sin mascarillas, pero cuando lleguen a lugares cerrados se la van a poner, ni se la van a poner en lugares cerrados, ni se la van a poner en lugares abiertos, y la gente va a olvidar la mascarilla rotundamente. La responsabilidad de las autoridades es decidir si ese riesgo vale o si ese riesgo se considera. Pero en este momento, en mi opinión, no la opinión de las autoridades, mi opinión es que no estamos listos para esto. Es cierto, la fase de la pandemia que viene enseguida de esto se llama la fase de autorresponsabilidad, es decir, la última fase de corresponsabilidad, es decir, yo ya soy responsable de mí y nadie más es responsable de mí, y si yo quiero usar mascarilla, perfecto, la voy a usar, y si yo no quiero, no la voy a usar, pero no estamos en ese momento en el país. Esto no es porque tengamos poquitos casos, esto no es porque no hay gente en el hospital, esto es porque todavía falta casi 1 millón de personas que no tienen protección vacunal y que el virus sigue manifestándose, como bien dijo el doctor, en una infección que termina en muerte. Eso no lo podemos cambiar porque el virus no es diferente. Si alguien se enferma, corre riesgo de morir. Eso es eventualmente una posibilidad que hay que considerar. Bien, continuamos, me dice Ricardo Chacón, a quien saludo. Raúl, buen día. Saludos a los panelistas. Según lo que dijo un doctor, ¿cuántas dosis de refuerzo se tiene que poner? Doctor Consenza. Sí, bueno, esto depende de lo que el CDC está dando a los países, ¿verdad? Cómo debe de aplicarse lo que son estas dosis de refuerzo. Hoy en día en algunos países, licenciado Valladares, ya tienen una nueva vacuna. En Estados Unidos la están aplicando, que combate ante estas nuevas variantes de COVID-19. La vacuna se va a ir perfeccionando con el tiempo, con los estudios que vayan surgiendo para poder protegernos de estas nuevas variantes. Aún no está muy definido cómo se va a utilizar lo que es la vacunación, si va a quedar esta vacuna como quedó la vacuna de la influenza, que año a año nos los toca aplicarnos para protegernos contra esta enfermedad, y que dependiendo de las variantes que estén circulando en ese momento en el país,
así es como se tiene el biológico de la vacuna. Entonces esto puede venir a pasar con COVID-19. Creo de que hay personas que ya tenemos hasta 2 refuerzos de COVID-19 y lo tiene el personal de salud, pero aún nosotros no tenemos ese refuerzo de estas nuevas variantes que están surgiendo y que no nos protege la vacuna que anteriormente se tenía. Entonces yo creo que en eso es algo que se requiere ir trabajando, ir viendo hacia el futuro cuáles los lotes de vacuna que se pueden obtener para poder ir protegiendo a la población. Bien lo decía el doctor Arita, yo creo que el doctor Arita nos hizo una descripción desde el comienzo de la COVID-19, cómo en su momento se llegaron a tener en los hospitales hasta 1.500 ingresos a nivel nacional, cómo a raíz que se comenzó a aplicar lo que es la vacuna, se ve la disminución de casos de COVID-19, porque usted recuerda, licenciado Valladares, lo vivimos nosotros en el personal de salud, que a diario cuando no teníamos la vacuna, habían personas que fallecían por COVID-19, lo vivieron ustedes también en el gremio periodístico, y una vez que se inició lo que es la vacunación, se ve la disminución de casos intrahospitalarios. Como le digo, hasta 1.500 pacientes se tuvieron ingresados. Hoy en día se tienen al día de ayer a nivel nacional 14 pacientes ingresados, solo uno en UCI, y hay que ver de que muchos de estos pacientes tienen enfermedades de base que no ha sido bien tratada. Esas enfermedades de base se descompensan en el momento de adquirir la COVID-19, y también añadiendo de que muchos también de estos, sabiendo que tienen enfermedades de base, no han utilizado esa gran herramienta de protección como es la vacuna. Muchas personas aún que no se han vacunado. Entonces yo creo de que en algo que estamos coincidiendo nosotros aquí es que sí se requiere continuar trabajando fuertemente en la vacunación. Ese es el que debe de hacerse, lograr una mayor cobertura de vacunación, sobre todo con aquellas personas que no se han vacunado, y a nosotros como personal de salud continuar educando a la población. Ya como le decía anteriormente, son 2 años y medio que vivimos nosotros trabajando, educando a la población con este tema, y le agradecemos a ustedes como medios de comunicación que han sido esa vía de transporte hacia la población para que nosotros pudiéramos llegar con todas estas medidas de prevención que se requieren. Así que si bien es cierto el uso de mascarilla es importante, pero vemos que la vacunación es esencial y que a mi criterio personal, vuelvo a insistir, sí, hay que ya ir dejando el uso de mascarilla, pero sí se requiere trabajar fuertemente que el personal de salud, personal que vaya a estar en riesgo, sí utilice la mascarilla y que ya quede estipulado. Este es un tiempo que nos sirvió para educarnos y que vaya a quedar dentro de los hospitales ya estipulado el presupuesto para las medidas de bioseguridad de nuestro recurso humano para que lo pueda utilizar estas medidas de bioseguridad tanto el personal como el paciente que vaya a estar ingresado o persona que visite un establecimiento de salud, porque en los establecimientos de salud no solo está la COVID-19, sino que hay diferentes enfermedades de vías respiratorias, y algo más importante que se requiere en este momento es el abastecimiento de medicamentos para poder controlar esas enfermedades de base en los pacientes. Hoy en día se tiene una cantidad de personas ingresadas por crisis hipertensiva que no han llevado el control de sus medicamentos, los diabéticos descompensados, y realmente eso no debería de estar ocurriendo, porque al final sale más costoso todo esto para el sistema sanitario. A raíz un paciente descompensado de sus enfermedades de base,
que deberían de estar controlados, luego requiere de un ingreso intrahospitalario. Los medicamentos dentro de un hospital son todavía mucho más caros y que el paciente va dañando sus órganos dianas, que después tienen otras enfermedades crónicas que son bastante costosas y severas para nuestro sistema sanitario. Así que yo creo que la educación va a seguir siendo el pilar importante en nuestro sistema sanitario, trabajar en prevención, y hoy en día todavía tenemos un reto grande. Y como le digo, esto no es algo de que nosotros vamos a decir las autoridades son los culpables. No, aquí somos todos culpables en el que tenemos que educar a la población. Y yo creo de que el personal de salud nos corresponde esa tarea, aprovechar estos espacios para mandarle un mensaje a la población. Aún estamos en tiempos de pandemia, pero tenemos que ya ir dejando algunas cosas. Ya muchas personas no utilizan el gel, no guardan ese distanciamiento, y aquí el uso de mascarilla debe de ser algo regulado. Bien lo decía el doctor Arita, poderlo dejar en algunos lugares el uso de mascarilla, pero ya en otros lugares yo creo que no tiene una validez. Ya la población va a un concierto, lo comentábamos, va a un estadio, no usan mascarilla. Ya nosotros hacemos reuniones, tampoco no usamos mascarilla, y el costo que tiene a la población. ¿Quién hoy en día ya regala una mascarilla? Ya nadie se les ha olvidado de poder estar regalando mascarilla a la población. Así que quienes nos vayamos a sentir protegidos utilizando la mascarilla, pues continuarla utilizando. Muchas personas se van a sentir más seguros al salir a las calles, a ir a un centro comercial, a poder asistir tal vez a un concierto utilizando la mascarilla. Entonces continúe utilizándola. Utilícela ya como una medida de educación. Aprendamos de otros países lo bueno de que la mascarilla no solo la debemos de utilizar para la COVID-19, sino que también para cualquier otra enfermedad respiratoria, para la contaminación ambiental. Yo creo que esta COVID-19 debemos también de ver todas esas oportunidades de aprendizaje, captar todas esas oportunidades de aprendizaje. Al sistema de salud le ha dejado una gran enseñanza, a nosotros los médicos también nos ha dejado una gran enseñanza, así de que miremos cómo se puede utilizar la mascarilla, pero en lugares de alto riesgo. Sí, antes de pasarle al doctor César Arita, me escribe aquí el doctor Carlos Echeverría. Me dice el doctor Carlos Echeverría: buenos días, de acuerdo con el doctor Cosenza, y entender que la mascarilla debe usarla el que tiene síntomas o enfermedades inmunológicas o descompensados de sus enfermedades. Además, dice el doctor Carlos Echeverría, los irresponsables son los no vacunados y por ello se debe sacrificar a la mayoría de la población responsablemente vacunada. Gracias al doctor Carlos Echeverría. Doctor Arita. Buenas, ¿me escucha? Sí. Bueno, yo creo que ahorita que nos llama mucho la atención, el utilizar una mascarilla genera varias incógnitas. Eso es muy importante, a valorar ahorita. Por ejemplo, el porcentaje de inmunización que tiene ahorita, que tenemos en la población, en la población hondureña, ¿es el adecuado? Dos, la idiosincrasia que tiene, de nuestra población también ha jugado un papel muy importante al inicio de la pandemia. Y también tenemos otro factor muy determinante, es, como mencionaba el colega, el director de San Felipe, las nuevas variantes que están surgiendo, las cuales estas nuevas variantes pueden afectar a las personas, estén o no vacunadas. Y es muy importante recalcar a la población que el proceso o el que usted se vacune no impide que usted contagie a otra persona. Y es donde ahí toma vital importancia la aparición de nuevas variantes, las cuales pueden ser muy dañinas o perjudiciales para la salud. Porque vimos en todo este proceso que nos ha tocado estar aguantando
que aunque se inició el proceso de inmunización y que benefició de manera positiva a un gran porcentaje de la población, otro no, independientemente vacunado, ya con su dosis de refuerzo, se vio afectado y lamentablemente tuvimos que, ¿cómo se llama?, de que cifras de compatriotas que fallecían. ¿Es prescindir o no? Yo, en mi punto de vista, claro, como muy personal, yo creo que ahorita quitar o restringir de manera tajante el uso de la mascarilla no es bien adecuado. Hay que valorar ciertas cosas todavía. Creo que hay tiempo. Y cuando se empiece a prescindir de lo que es el uso de la mascarilla, debe ser de una manera regulada, debe irse escalonando y ver cómo se está comportando. Como lo hemos visto a lo largo de la historia de la pandemia en estos 2 años, esto ha tenido un comportamiento fluctuante con altos y bajos, y ha tenido que ver también bastante, como se llama, como es una enfermedad nueva, el comportamiento que ha tenido. Esperamos que a futuro podamos ver luz al final del camino, pero en estos momentos sería un poco analizar todos estos factores que estoy mencionando yo, muy a criterio personal, para poder ver si se empieza a prescindir de manera drástica o inmediata, prescindir el uso de la mascarilla y otras medidas preventivas y de bioseguridad. Sí. Doctor Gamero. Comparto completamente con el doctor Arita. Yo creo que... ¿Por qué le hizo así, doctor? Dígame. ¿Por qué le hizo así? No, porque esto es un tema como dicen los españoles, es un tema como de pelos. Es un decir español. O sea que hay que quebrarse la cabeza, porque dicen que cada cabeza es un mundo, desgraciadamente, y nosotros los seres humanos tenemos esas tendencias de no... El libre albedrío y ir siempre contra el sistema, ¿no? Entonces, ese problema de ir contra el sistema nos está afectando terriblemente. Yo creo que, como bien lo mencionan, hay población no cubierta, creo que sí se debe cubrir porque todavía en el país no se ha determinado. Yo creo que el doctor Andino está mejor enterado también porque tomó el asesor de la CESAL. Igual nosotros estamos enterados de que las subvariantes que estamos manejando todavía son no han cambiado algunas, entonces las vacunas todavía, la bioprotección de esas vacunas es adecuada en este momento para los no vacunados. Lo que se mencionó sobre el tema de las vacunas, para aclarar, ¿no? Hay un tema de cuántos refuerzos se dan, pero también lo menciona muy bien el doctor Cosenza. El tema es que ya hay subvariantes que no responden al uso de las vacunas actuales. Y el hecho de estar reforzando con la misma vacuna más bien condiciona que hayan ya reacciones más bien de tipo adversas a algunas vacunas. Hay ciertos estudios que ya fueron develados en los Estados Unidos, donde se está manifestando la serie de reacciones, eventos adversos que se producen ya por el uso tal vez excesivo de refuerzos con una misma componente de vacuna. Yo creo que lo importante es que ya hay nuevos componentes y lo lógico sería que, así como la gripe y la influenza, pues se tendría que tener un refuerzo. Si es anual, pues se va a tener que tomar si se llega a ese extremo, que al final yo creo que sería más bien lo que va a pasar, ¿no? Que se va a tener que tener entonces ya claramente definido cuáles sus variantes están y ir protegiendo a la gente en esa medida con refuerzos ya específicos. Pero sí hay que dejar en claro algo, y lo estamos discutiendo con el doctor Henry Andino. Todos pasamos leyendo todos los estudios internacionales, hay N cantidad de cosas que hasta ni uno no lee todo lo que sale, no, es imposible leerlo casi en todos los días. Pero sí de las revistas serias, de las universidades, donde hay investigación científica muy seria, ya bien lo mencionó Henry, el tema de la influenza como tal. Tenemos una epidemia de influenza en este momento, y la influenza está condicionando más bien. O sea, deja vulnerable a la persona para adquirir COVID-19. Entonces, la influenza como tal, por eso le llaman influenza pandémica. En algunos países le están llamando influenza pandémica, no porque sea una influenza pandémica. La influenza es pandémica desde hace mucho tiempo. Influenza ya puede tener uno todos los años y ya por lo menos se sabe cómo va a mutar, y por eso vienen las vacunas contra influenza, ya donde la gente tiene que vacunarse todos los años. Pero el problema que tenemos es que ya esa enfermedad tiene tantas aristas, tiene tantas cosas que desconocemos, que más bien la influenza está condicionando más bien vulnerabilidad para poder adquirir COVID-19 y poder tener complicaciones. Entonces, la verdad es que esto es
es como un rompecabezas que tenemos que ir viendo cómo lo vamos a armar de la manera más correcta posible. Pero ante eso, como bien lo dijo Henry también, yo creo que si le digo a la gente, lo voy a usar la mascarilla en un lugar sí, en el lugar no, lo que van a hacer es dejar de usarla sencillamente. Y yo creo que a veces las medidas, la medida por lo menos de la obligatoriedad por parte del Estado, que lo dejó como una ley del Congreso Nacional, el Congreso lo que hizo fue estipular el uso obligatorio de la mascarilla. Yo creo que se debe mantener y en medio de eso, con educación, y viendo si funcionan algunos ejercicios de cómo utilizar correctamente la mascarilla, en qué lugares sí, en qué lugares no, y viendo si la población realmente tiene que entrar en razón, ¿no? Y entrar al acato de las normativas. Como le digo, andar en conciertos sin mascarilla, eso es como andar con una ruleta rusa, anda con una pistola, usted gana una bala y le da vuelta al tambor y no sabe a quién le va a tocar el balazo. Yo creo que eso me parece que es andar jugando con fuego. Y además no solo eso, sino que le podemos a un ser querido que tiene una enfermedad de base y que se ha cuidado correctamente, llevarle la enfermedad a la casa y prácticamente uno ser el causante de la muerte de un familiar cercano. Don Ever Guzmán, don Ever, buenos días. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, un placer saludarlo. ¿Lo escuchamos? ¿Escucha, licenciado? Sí. Fíjese que solo una pregunta, pregunta, señora, el médico y el que está con el señor de azul con la mascarilla, que cuál es el miedo a no andar mascarilla, y ya la pandemia ya pasó, licenciado. Ahí está el doctor Cosenza, un gran elemento, el otro doctor que está vía Zoom. ¿Cuál es el miedo a no andar mascarilla? Yo me puse mi vacuna y todo eso, yo no le tengo miedo a la pandemia. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de los doctores que salen con mascarilla? ¿Ah? Ese solo es mi interrogante, licenciado Valladares. Con respeto, él un galeno, el que está con mascarilla blanca, pues no se quita la mascarilla, ¿cuál es el miedo? Si el miedo a morirse un galeno promete dar la vida por un paciente. Así de sencillo. Soy ingeniero agrónomo de profesión y me rozo con todo tipo de gente. Y yo pasé la pandemia en producción, soy productor. Soy horticultor. Y ahí están los doctores, el gran héroe, el doctor Cosenza. Un placer, doctor Cosenza. Mucho gusto. Bien. Doctor Andino. Bueno. Otra cosa, ¿en qué lugares no debería ser obligatorio el uso de mascarillas en el país? Es inevitable que al dejar de ser obligatoria la mascarilla se va a venir un incremento. Por supuesto, es que la gente cree que no. La gente todavía, y apreciamos la opinión de la persona que llamó, nosotros usamos la mascarilla porque hablamos de esto constantemente, inclusive lo animo a que me siga, porque en la calle, en los lugares donde esté, yo siempre voy a estar usando mascarilla. Y la gente me reconoce porque yo siempre estoy usando mascarilla. Y el tema no es si creo yo, si la pandemia ha pasado o no ha pasado. No ha pasado. Tenemos que ser muy responsables y entender nuestra responsabilidad como médicos, que estamos desde hace ya casi 3 años guiando al país en todo lo que está sucediendo con esta pandemia, y nosotros estamos listos para aceptar cuando ya tenga el final esto aclarado, pero por ahora nosotros tenemos que pronunciarnos en un sentido formal por respeto a la vida, por respeto al millón de personas que todavía no reciben una vacuna, a los que tenemos que proteger. Nos encantaría tener pensamientos de tipo neoliberales donde los que no se han vacunado los sacamos del país y solo vivamos los vacunados aquí con nosotros, pero eso no es posible, porque por razón de derecho humano las otras personas también tienen derecho a lo que está sucediendo en el país y a la convivencia con nosotros, pero tienen un derecho de ser protegidos. Entiendan bien, el esquema normal de vacunación aprobado por la Organización Mundial de la Salud, que es el ente regulador de la salud a nivel mundial por acuerdo de todos los países, dice que son 2 dosis más un refuerzo. Eso es lo oficial, eso es lo que todos deberíamos de tener mínimo, y un cuarto refuerzo o una cuarta dosis, como quieran llamarlo, es para el personal sanitario, para la población que tiene un riesgo particular, ya sea por enfermedad o por comorbilidades, y ellos son los que deben de estar siendo vacunados en este momento.
tenemos una población a la que no le prestamos atención, que son los niños, a los que están en las escuelas, donde la gente todavía cree y piensa que como ya pasó la pandemia, mi niño no necesita llevar mascarilla a la escuela, cuando los porcentajes de cobertura en los dos extremos de la vida, los adultos mayores y los niños, todavía no son suficientes. Necesitamos trabajar en el tema de la vacunación para que estas posibilidades de los que son no vacunados con los niños puedan mantenerse protegidos. Nosotros hemos oído por ahí que hay lugares como el transporte público que debe mantener el uso de la mascarilla, pero ustedes se suben a un autobús y el 90% de las personas no andan mascarilla. Entonces, nosotros no estamos listos. Miren, eventualmente tenemos que ir adoptando medidas que de forma responsable van a hacer que lleguemos a dejar de usar la mascarilla. Esa debería de ser nuestra meta, dejar de usar la mascarilla. Pero eso significa mejorar los niveles de vacunación, proteger más a los niños y asegurarnos que las personas todavía sigan usando las medidas de bioseguridad hasta que la medida se levante de manera correcta. Si me preguntan a mí, no estamos listos, todavía no estamos listos para dejar la mascarilla. Y reconozco que un montón de gente ya la dejó y que creen que la pandemia no ha pasado, que ya se fue, que no hay ningún problema. Lamento decirles, como ya lo dijo el doctor, en el Hospital San Felipe llega un paciente enfermo, grave, muere por COVID. Y eso todavía no lo podemos decir, no tenemos muertes. Y bueno, yo fui uno de los que aposté a que no íbamos a pasar del rango de las 10.000 defunciones y todavía no hemos pasado de las 10.000 defunciones. Y oficialmente no hemos pasado de las 10.000 defunciones. Aunque otros personajes de otros sectores digan que todavía tenemos el doble de personas fallecidas por COVID. Pero el tema no es si pasamos o no un rango o si tenemos más, el tema es que tenemos que evitar la muerte por COVID, esa es nuestra responsabilidad, evitar la muerte por COVID. Y lo que sabemos ahora mismo es que todavía hay una posibilidad de infectarse por COVID. La gente, aunque esté vacunada, aunque le haya dado la enfermedad, puede volver a recaer. Sí hay cosas positivas, aceptemos que hay cosas positivas. Uno, que las variantes se han quedado estacionadas en una sola que se llama Omicron. De ahí no hemos pasado a otra variante de preocupación. Lo que hay son subvariantes de esta Omicron. Y aunque algunas personas disientan con lo que vamos a decir, las vacunas que actualmente se están usando todavía tienen efectividad para la gama de Omicron. Es cierto que hay otras nuevas vacunas que tienen especificidad hacia ellos, estamos claros, pero el virus de la COVID, el SARS-CoV-2, que es el que está ahí y que se llama Omicron, es el mismo en todas las variantes. Y algo de efectividad tienen estas vacunas porque por esa causa los casos han disminuido, las muertes han disminuido y nosotros lo vimos cuando medimos el impacto en los profesionales de la salud. Bajó increíblemente la mortalidad y la morbilidad de los colegas que antes se morían, dejaron de enfermarse, dejaron de morirse por las vacunas, por supuesto que por las vacunas. Pero la mascarilla sigue siendo la barrera de primera protección que ustedes y yo tenemos cuando salimos a este mundo que ya no tiene ninguna restricción y que la gente ya no se separa, ya no hay distanciamiento físico ninguno y no sabemos si la gente usa alcohol gel. Algunos han quedado con la costumbre de rociarse alcohol líquido en las manos, pero eso es independiente. La mascarilla es la que ha tenido mejores resultados. La que hemos estudiado nosotros en el impacto epidemiológico ha sido la mascarilla como la primera barrera de protección. Sí, todavía no tenemos claro decir a la gente podemos quitarla. Por lo menos mi opinión sigue siendo todavía tenemos que usarla. Gracias, licenciado Raúl. Así es, nos encontramos aquí en uno de los mercados en la Feria del Agricultor. Vamos a consultarle a las personas sobre el uso de la mascarilla, porque este ya es un tema de bastante interés nacional. Buenos días. ¿Está de acuerdo con que se quite el uso de la mascarilla? La verdad tenemos que cuidarnos, papi. Hasta que el Ministerio de Salud diga realmente que podemos eliminar la mascarilla, tenemos que eliminarla.
¿Usted considera que todavía no es el momento para quitarlo? La última palabra la tiene el Ministerio de Salud. Gracias, vamos a seguir caminando aquí, vamos a seguir consultándole a las personas sobre este tema. Buenos días, madre. ¿Dejaría usted de usar la mascarilla ya? No. ¿Todavía no se siente segura? No. Es que no es como andar la mascarilla aún. Sí. Es mejor andarla, ¿verdad? Sí, es mejor andarla. Sí. Gracias. Vamos a seguir consultándole a las personas sobre este tema del uso de la mascarilla que se ha vuelto bastante importante. Buenos días. ¿Dejaría usted ya de usarla? No quiere platicar con nosotros, pero buenos días. ¿Qué opina? ¿Es tiempo ya de dejar el uso de la mascarilla o la continuaría usando usted? Bueno, eso va a depender, es que no se sabe cómo va a estar, pues, o sea, más adelante vienen las fiestas navideñas y la gente anda para arriba y para abajo, pues. O sea, por mi parte está bien todavía, pero si más adelante hay un brote, ahí nos vamos a fregar todo. ¿No estaría dispuesto entonces a dejar de usarla? Por ahorita no, fíjese. Por ahorita no. Muchas gracias. Vamos a consultarle a las personas a ver cuál es su opinión. Ya se está discutiendo, buenos días, se está discutiendo el dejar el uso de la mascarilla. ¿Estaría usted dispuesto a dejar de utilizarla o estaría, mejor dicho, de acuerdo con esta iniciativa que ya no se use? Bueno, considero que eso tendría que ser de una manera progresiva, porque en totalidad pues no hay que confiarse en que realmente siempre ya está libre todavía el COVID. Hay muchas personas que no se han vacunado todavía y creo que esas son personas que pueden estar en riesgo. Muchas gracias. Bueno, licenciado Raúl, esto es lo que opinan las personas de la ciudad de aquí de Tegucigalpa en la Feria del Agricultor sobre este tema del uso o el no uso de la mascarilla. Con esto vuelvo a estudios principales. Bien, aquí estamos en una plática interna con los doctores, gracias Steven, que ahí la gente con su mascarilla. Y es un mercado de la clase media alta de Tegucigalpa. Hasta el 1% de los ricos más de alguno ha ido. Pero vamos al centro de Tegucigalpa. Valeria Rojas, que cubre salud pública. Yo les decía, porque me decía aquí el doctor Andino, Raúl, decirles que entrevisten a los que no andan mascarilla. Entonces, Valeria, entrevistate a los que andan mascarilla y los que no andan mascarilla, porque estoy seguro que en el centro hay gente que no anda mascarilla. Valeria, buenos días. Ya van 3, me dice el doctor. Adelante, Valeria. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, y también a todos los televidentes del foro. La entrevista, tal y como usted lo apuntaba, continúa esta controversia de la eliminación del uso de la mascarilla y nos encontramos desde el centro de la capital, donde pueden observar en las imágenes que a pesar de la renuencia que se había realizado por parte de la población hondureña, la gran parte que se encuentra aquí está usando la mascarilla, pero nos vamos a acercar para que nos puedan conversar aquí con la señora. Señora, buenos días. Amiga, ¿qué opina de si se puede eliminar o no el uso de la mascarilla, ya que usted hoy no anda y estamos aquí en el centro? Es mejor ustedes que la eliminen porque no hay COVID, pues. Yo no miro que hay COVID, viene porque no la eliminan. ¿Usted cree que está bien entonces? Sí, está bien que la quiten. La mascarilla le estorba. ¿Usted ya no la usa? ¿Ah? No uso. Pero cuando me voy a meter a un negocio, sí, porque me la pide. Es lo único, de ahí ya me la quito. Gracias. Bueno, tal y como usted lo apuntaba, licenciado, así opina la población hondureña, pero nos vamos a acercar, amigo. Buenos días. ¿Está de acuerdo, amigo, que se elimine el uso de la mascarilla, ya que usted anda aquí en el centro, tranquilo, sin mascarilla? Yo digo que sí, porque fíjate que hay mucha mascarilla en la calle, hay mucha gente que se las anda poniendo ahí. Y las bota y las recoge otro y todo, que todos tienen dinero para comprar y todo eso. ¿Cree usted que el COVID sigue en Honduras? Sí, ahora tengo que guardar la distancia. Yo he estado trabajando de toda la cuarentena en gasolineras y todo. ¿Usted ya no utiliza la mascarilla? No, solo cuando entro a un centro comercial o algo. Gracias. Bueno, licenciado, las opiniones aquí son divididas, ya que también la mayor parte de la población ya no está de acuerdo con que se continúe el uso de la mascarilla. La mayor parte manifiesta que está cansado ya de utilizar la mascarilla debido a que hay baja incidencia
de COVID-19 a nivel nacional. Y eso es lo que le podemos informar a esta hora de la mañana aquí en el centro de la capital. Gracias, Valeria. Voy a ir rápidamente. Mario Cano desde Olanchito. ¿Qué pasa en Olanchito con la mascarilla, Mario? Gracias, licenciado Raúl Valladares, en los estudios de la entrevista de Canal 11. Este tema del uso obligatorio de las mascarillas para muchos sectores ya debería de cancelarse o suspenderse debido a que pues prácticamente ya nadie la usa. Acá nos encontramos en el centro de la ciudad. Por acá viene la profe Mati, permítame. Sabemos que es una situación muy compleja, pero ¿cómo considera el uso de la mascarilla? ¿Debería de eliminarse o suspenderse ya? Pues mire, Mario, lo del COVID es una enfermedad que llegó para quedarse. Pienso que ya la mayoría de la población ya ha sido vacunada y por lo tanto creo que ya puede suspenderse, ¿verdad? Claro, esto que nos va a determinar son los médicos, pero nosotros viendo la población que ya casi no la está usando y ya no se escucha tampoco la enfermedad tan fuerte porque la gente ya está vacunada. Sí, muchas gracias. Es lo que opina la población. Acá viene otro ciudadano que, por cierto, nos va a dar su punto de vista también sobre este tema del uso obligatorio de la mascarilla. ¿Debería de suspenderse o no a nivel nacional? Bueno, a mí me parece que para una determinación de ese tipo, quien debe de tomar la determinación es la Organización Mundial de la Salud, tomando en cuenta que ella es la que ha estado autorizando las diferentes medidas en el mundo, y a mí me sorprende más bien en Honduras, que estaba escuchando ayer que en el Congreso iban a tomar esa decisión, cuando no son situaciones del Congreso. Creo que tiene mucho que ver el Ministerio de Salud por el bienestar y la seguridad de la población. Bueno, muchas gracias. Hay más personas acá en el centro de Olanchito, que por cierto hay una actividad, pero ya escucharon algunas opiniones sobre el uso obligatorio de la mascarilla en nuestro país. Las imágenes de Luis Ortiz, licenciado Raúl Valladares. Vamos a regresar a los estudios de la entrevista de Canal 11. Bien, muchas gracias a Mario Cano desde la ciudad cívica del país, Olanchito, donde se come jamón. Doctor, lo vi, bueno, hay posiciones divididas, unos a favor y otros en contra. Así es, licenciado Valladares, realmente podemos ver algunos extremos. Vimos en un primer grupo la gente que estaba en el mercado comprando, todos con su mascarilla, muy disciplinados. Ahí nosotros podemos ver el trabajo que se ha hecho, y para mí es de mucha satisfacción ver cómo estas personas utilizan su mascarilla de una forma disciplinada, personas algunas que tienen el conocimiento, y aquí es donde va ese sentido de percepción, de seguridad que nosotros podemos tener, en el que la mascarilla nos protege, porque se ve de que este primer grupo de personas, todos hablaban, no, yo voy a continuar utilizando la mascarilla, y muchas personas conocen que tienen algunas enfermedades de base y que la mascarilla los va a venir a proteger, y no solo contra la COVID-19. Pero vemos también un segundo grupo y un tercer grupo de que ya ellos ya tienen otra percepción del uso de mascarilla. Hay quienes piensan de que ya no hay COVID en el país. Yo creo de que algo que sí debe de quedar bien claro también en este programa, de que aún hay COVID en el país, que aún estamos en tiempos de pandemia, que el COVID pudo haber llegado al país para quedarse entre nosotros, así como llegó en su momento la influenza, llegó el dengue, que son enfermedades endémicas en nuestro país. Aún todavía hace falta mucho por conocer de la COVID-19, pero tenemos, este es un tema bastante controversial, el uso de la mascarilla, pero le repito, yo creo que ya se tienen que ir haciendo estos pilotajes en la población y enfocarnos en la vacunación para poder trabajar fuertemente. No puede ser de que el país, después de ser
un país con alta cobertura de vacunación, donde el país recibía premios por un 95% que se lograba en la vacunación, se recibían premios internacionales en el país. Hoy en día se tenga una tan baja cobertura en la vacunación, y no solo de COVID-19, sino que le estoy hablando del otro tipo de enfermedades. El país cuenta con 21 tipos de vacunas, y en el cual se tiene una cobertura menos de un 40% en este año. Yo creo de que hay que enfocarse a trabajar fuertemente y ver la vacuna como una gran herramienta de vacunación que se tiene. Sin embargo, San Pedro Sula por eso va a estar vacunando el día de mañana, sábado y domingo, para ver cómo logran aumentar lo que es esta cobertura de vacunación, que sabemos de que es de mucha importancia. Así de que, repito nuevamente, esto pasa por un tema de educación. La educación es muy importante en la medicina preventiva, en aquella medicina comunitaria, y el éxito de cualquier sistema sanitario de salud va a estar en la medicina preventiva y no en la medicina curativa. Doctor César Arita, en la actualidad se registran pocos casos de COVID, pero hay bastantes personas que ya no utilizan la mascarilla, y usted vio unos a favor, unos en contra. ¿Qué decirles? Bueno, para empezar, ahorita está el comentario que yo no estaba usando mascarilla. Claro, estoy en un sitio aparte y estoy encerrado, por eso no ando con la mascarilla. Si me tocara ahorita estar en mi sitio de trabajo o en otros lugares, tendré que usarla, porque este no es el momento adecuado para prescindir del uso de la mascarilla. Sí, yo lo mencioné anteriormente, que sería de tomar ciertos parámetros para ver en qué momento de este año se empieza, si es posible, prescindir del uso de la mascarilla, pero no se han de tomar en cuenta los parámetros que anteriormente había mencionado, como ser el porcentaje de vacunación, como el porcentaje de la población que está inmunizada, también la aparición de nuevas variantes, y cierto sector de la población que, independientemente esté vacunado o no, siempre va a ser susceptible al contagio de esta enfermedad. Vemos, en cuanto a esto, vamos a tener opiniones diversas en cuanto a la población. Podemos ver que esto va a depender grandemente por la idiosincrasia. Si esto de que las personas no usen mascarilla lo notamos al inicio de la pandemia, que era una enfermedad nueva, cuando empezamos a ver los índices de mortalidad elevados, cierto sector de la población, y más la población de tierra adentro, no utilizaba la mascarilla. Yo creo que esto dependerá en gran medida de qué manera se le informe a la población, también de qué manera nosotros tengamos conciencia de que nosotros somos responsables de nuestra propia salud. Yo, a criterio muy personal mío, y lo voy a seguir manteniendo, si ahorita con esta ley que quieren aprobar de quitar el uso de la mascarilla, no estoy de acuerdo que se dé ahorita en estos momentos. Sí valorar y esperar ciertos parámetros, tal vez como se mencionaba a finales de año, para ver si se puede ir prescindiendo de lo que es el uso de la mascarilla. Pero como le digo, no sin antes valorar estos factores. Yo creo que va a ser determinante, como le digo yo, cómo evolucione esta pandemia, porque todavía seguimos en pandemia en nuestro país, y no compararnos con otros países, otros continentes. Como sabrá, en otros países empezó primero que en nuestro continente. Aparte, los sistemas de salud, estos sistemas sanitarios son mucho más diferentes, mucho más robustos y con mayor acceso a la población, a diferencia de nuestro. Entonces, esto hay que valorarlo muy complejamente y no dejarnos llevar a la ligera. Esa es mi opinión muy personal. Y doctor, a mis estimados colegas, es un placer compartir con ellos, grandes profesionales, también usted, don Raúl. Y lamentablemente ahorita me están llamando del trabajo y entonces voy a tener que dejar el programa. Un placer. Gracias, doctor, a sus labores. Doctor Gamero, gracias al doctor César Arita, muy gentil. Doctor Gamero. Bueno, yo siempre reitero que esto debe ser analizado técnicamente y las decisiones en base a la población. La Autoridad Sanitaria Nacional se llama Secretaría de Salud y al final de cuentas es quien determina las políticas de salud en el país, y nosotros lo que tenemos que hacer es estar siempre acatar lo que la CESAL con sus máximas autoridades determinen en relación a este tema, pero siempre lógicamente basado en el método científico para poder tomar decisiones que sean de beneficio para la población. A veces las decisiones solamente por percepciones o porque a la gente no le gusta algo,
eso no es un tema democrático, diría yo en este momento, sino que es un tema más que todo de protección social y es un tema de protección a la salud de toda nuestra población. Entonces no podemos caer tampoco en la irresponsabilidad de algunos, hay mucha gente también irresponsable, diríamos, no solo son algunos, pero también hay gente muy responsable que tampoco se merece que le pase factura una enfermedad por otras personas que no quieren seguir las normativas. Lo básico, como bien lo han mencionado los colegas acá, es que hay que seguir con el tema de la vacunación, que está estrictamente la aprobada, como dije, por la Organización Mundial de la Salud, mínimamente tiene que tener la población las dosis que la Organización Mundial de la Salud ha determinado, que es las 2 dosis más el refuerzo, y una cuarta dosis dependiendo si hay comorbilidades o riesgos potenciales como pacientes con inmunosupresión, cáncer y otras, o sea, que tengan su inmunidad baja por otras enfermedades condiciones que necesiten el hecho de tener protección mayor, y el tema de personal de salud que está directamente expuesto en los servicios de salud. Entonces eso es lo principal. Y al final de cuentas, entonces, las decisiones se van a ir tomando, lógicamente tendrían que ser en forma escalonada, tendría que trabajarse bastante en cómo se va a hacer esa transición. Y como bien lo dice mucha gente, y algunos lo decimos, yo en lo personal, las culturas que tienen más desarrollo, países más desarrollados como Japón, por ejemplo, yo pongo ese ejemplo, y usted mira a los japoneses que siempre andan con mascarilla, y un tema no es un tema solo de miedo, sino que es de precaución por el tema de las otras enfermedades respiratorias, por el tema de temas ambientales y otras cosas. Entonces, ese tipo de situaciones creo que a veces hay cosas que son de otras culturas que deberían de ser importables a nuestra cultura. Hasta el hecho de también de algunas sociedades, las sociedades orientales también, el tema de quitarse los zapatos para entrar a la casa y tenerlos en un lugar específico, porque el zapato camina encima de cualquier cosa y viene a contaminar su propio entorno. Entonces hay cosas como esas, ¿no? Antes no teníamos esa costumbre y nos obligó el problema de la pandemia a tomar esas medidas de precaución. Igual que se nos había olvidado lavarnos las manos, y eso hay que decirlo claro, hasta el personal de salud no se lavaba las manos. Sí. Ahora ya es una normativa que se tuvo que, como dicen, de los golpes se aprende, y yo creo que sí, el lavado de manos es, así como la mascarilla, es fundamental el lavado de manos, el hecho de usar el alcohol, el gel, pero más es el lavado de manos normal con jabón, que hay que hacerlo en la medida de las posibilidades, con cierta regularidad, al manipular objetos y otras cosas que pueden estar contaminados. Entonces eso es fundamental, porque por las manos es más, una gran transmisibilidad, la transmisión de COVID es por las manos. La gente se toca, tiene contaminado, toca superficies contaminadas y se toca los ojos, y por las mucosas no le entró ni por la vía respiratoria, sino que fue por las mucosas de los ojos. Entonces, a veces como dice alguien, es que yo no miro el COVID. Usted no puede ver algo que solo en microscopio electrónico se puede ver. Es un virus, el virus circula y usted no lo ve. Usted anda matando, ese virus anda infectando y matando gente y no lo ve. Sencillamente lo ve, lo que mira a la persona muriéndose, pero el virus no es así, que solo es una percepción de que ya no está, porque sería una irresponsabilidad decir que no está circulando COVID-19 y sí está circulando el virus de COVID-19. Sí, tengo una llamada, vamos a atender la comunicación. Está Ángela Álvarez desde Choloma Cortés. Ángela, gracias por llamar, buenos días. Sí, buenos días. Fíjese que mi opinión es referente y voy a secundar lo que dice el doctor Manuel Gamero. La verdad que el COVID está entre nosotros. Que no lo querramos reconocer, pues cada quien, ¿verdad? Va a cuidar su vida, pero yo creo que en estos momentos no es el momento para que nos ordenen o nos digan de parte del gobierno, donde venga, de la CESAC, de donde venga, quitarnos la mascarilla. La mascarilla tenemos que andarla aún en lugares donde no hay aglomeración de personas, aún en la calle, en los buses, donde sea, debemos de andarla. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos un país pobre, que no tenemos capacidad como para manejar otra pandemia como la que se dio
Cuando ustedes supuestamente dijeron que el país estaba preparado para la pandemia, que compraron hospitales móviles que fueron un robo así, a simple vista. Entonces, ahorita no tenemos capacidad nosotros como para que el ACESAL tenga capacidad de decir, sí estamos preparados en hospitales para que vengan la cantidad de pacientes de COVID que se contaminen en las calles o donde sea. Entonces, para mi opinión, señores, es que la mascarilla se continúe llevando a los lugares que vaya, que sea una obligación, que sea como un decreto de gobierno. Llegará el momento que nosotros tendremos que quitarnos la mascarilla, pues que Dios sea cuando Dios diga, pero ahorita no. Recuerden cómo está Europa ahorita, Europa ahorita, todos los que leemos noticias del extranjero nos damos cuenta que está volviendo a caer otra vez en una crisis por COVID. Pero allá hay dinero como atender a los pacientes y nosotros, señores, que se mueran. Gracias. Gracias a usted, Ángela. Doctor Andino. No, sin duda que lo que dice la señora Ángela es muy cierto. Acá hemos coincidido todos de que la pandemia todavía está activa, que el Organismo Mundial de la Salud todavía en su reunión del martes pasado lanzó un pronunciamiento muy claro diciendo que quizás es la primera vez que tengamos la oportunidad de ver, como bien decía el doctor Gamero, una luz al final del túnel, pero que en este momento la pandemia sigue activa, sigue cobrando vidas, y mientras eso esté ocurriendo, la responsabilidad que nosotros tenemos como médicos es asegurarnos que todas las medidas destinadas a proteger a la población se sigan haciendo y se sigan incluyendo en las actividades que todo el sector sanitario debe estar realizando. En este momento, como decía el doctor Gamero, técnicamente y por el método científico, nuestra recomendación es que se revise lo que hicimos y que tomen en cuenta que los hallazgos que hemos llegado a palpar en esos estudios indican que quizás la medida más importante sea seguir manteniendo el uso de la mascarilla, por lo menos durante esta temporada de este próximo invierno frío que va a durar hasta febrero del 2023, para que todo lo que se vaya a suscitar, como ocurre todos los años, se aumentan las enfermedades respiratorias, se aumentan las gripes, se aumentan las neumonías, se aumenta la influenza, y por ninguna razón el COVID se va a quedar aislado de no aumentar los casos, y eso va a ser una realidad. Ya lo vivimos en el tiempo, ya lo vivimos en la experiencia, y no podríamos quitarle a la población una ventaja de protección como es el uso de la mascarilla para que estas Navidades la gente pueda realmente disfrutar un tiempo. Sé que mucha gente está diciendo que va a ser la primera Navidad sin mascarillas y que va a ser muy diferente, sin duda que va a ser muy diferente si va a ser sin mascarilla, pero después nosotros tenemos que ver responsablemente los resultados que vayan a ocurrir. Hay cosas positivas, admitimos, hay cosas positivas, es más, nosotros las hemos colocado ahí como cosas muy positivas, pero también todavía hay cosas que tenemos que tomar en cuenta. La gente se sigue muriendo por COVID y mientras eso no se pueda mermar y no se pueda disminuir, tenemos que seguir usando todas las medidas de protección que estén a la mano de las personas, y la mascarilla es una que ha tenido dificultades, sigue teniendo dificultades, pero que deberíamos de mantener. La población la está dejando de usar, esa es una medida equivocada, debe de ser responsable en el uso de esta medida de protección y mantenerla en toda la familia para que podamos disfrutar una Navidad adecuada. Gracias, doctor. ¿Recomendación final a la gente? Que siga usando la mascarilla, no es una imposición, es una manera de protección. Recuerde que la vida suya y la de sus seres queridos depende en este momento en el que estamos viviendo del uso de la mascarilla, del distanciamiento físico y todavía del lavado de manos. Gracias al doctor Henry Andino. Doctor Gamero, ¿su recomendación final? Lo mismo, estamos secundando al doctor Henry Andino. Creo que las normas de bioseguridad, las normas de distanciamiento social se tienen que mantener. Es cierto que se puede entrar a algunos lugares, restaurantes, comer, quitarse la mascarilla en el momento que está comiendo con cierto distanciamiento,
que tiene que respetarse. El asistir a centros comerciales, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado ya con esa interacción que hay y esa densidad de personas que se encuentran en esos lugares de gran aglomeración y que pueden provocar alta transmisión del virus. Y no olvidemos la epidemia de influenza que está en este momento. Ahorita estamos con un brote de influenza bastante importante y eso vulnerabiliza a las personas a que puedan también tener el COVID como una enfermedad asociada y que podría más bien provocarle complicaciones mayores. Sí, muchas gracias al doctor Gamero, siempre por su amabilidad de participar con nosotros. Antes de la despedida del doctor Cosenza, te mandé algo ahí que los muchachos de salud pública quieren que se sepa y quiero que el doctor Cosenza nos explique. Gary, revisa ahí, por favor. Doctor. Sí, mire, me pedían las personas encargadas de vacunación de San Pedro Sula de que se les apoyara porque ellos, al tener estas bajas coberturas de vacunación, ellos van a hacer que le llamaron vacunación. Este fin de semana se van a estar desplazando a los diferentes lugares, mañana sábado 29 y el domingo 30, para poder aumentar esas coberturas en vacuna. Y ellos van a vacunar contra la polio, sarampión, también van a vacunar contra la COVID-19 y van a estar en centros comerciales, van a estar en diferentes lugares que la población puede ver. Así que San Pedro Sula, mañana que es sábado, van a tener la oportunidad de continuar vacunándose. Se van a desplazar a los diferentes barrios y colonias mañana sábado para poder aumentar su cobertura de vacunación. Es importante utilizar la vacuna como una gran herramienta de prevención, licenciado, así de que tenemos esta oportunidad y aquí yo quiero felicitar al recurso humano que trabaja dentro de la Secretaría de Salud, trabajando fuertemente por la salud del pueblo hondureño. Aquí vemos de que ellos están utilizando su tiempo sábados y domingos para poder continuar con toda esta educación que la población requiere en la vacunación. ¿Recomendación final sobre la mascarilla? Sí, bueno, licenciado, creo de que decirle a la población, aún estamos en tiempos de la COVID-19. La COVID-19 durante esta pandemia ha transcurrido por diferentes fases. Hoy estamos en una fase completamente diferente a la que se ha tenido en algunos momentos, donde se ha tenido sus alzas y sus bajas. Decirle a la población de que esto ya va a ser una percepción de cada uno de nosotros, cómo nos sintamos con la mascarilla. Y algo que yo quiero dejar claro, no es que va a ser obligatorio que no continuemos con la mascarilla, sino de que podamos ya nosotros acudir a algunos lugares sin uso de mascarilla, pero que si nosotros realmente como población, como persona, mire, acá tenemos un vivo ejemplo, que tanto nosotros nos vayamos a sentir seguros utilizando la mascarilla, continuemos utilizándola. Nadie nos va a obligar a no dejar de utilizar la mascarilla, sino de que esto ya debe de ser una enseñanza que la COVID-19 nos ha dejado, y decirle a la población que la mascarilla no solo nos va a venir a proteger contra la COVID-19, sino que nos protege también contra otras enfermedades respiratorias. Al mismo personal de salud, que aunque no vaya a ser obligatoria la mascarilla en los establecimientos, que la sigamos utilizando. Esto nos va a proteger a nosotros y va a proteger también al paciente. Y yo creo de que un trabajo muy grande en el cual todavía tenemos que seguir haciendo, no me voy a cansar de decirlo, a la población que aún no se ha vacunado contra la COVID-19, que acuda a vacunarse. Vacuna hay suficiente. Esta es una gran herramienta que muchas personas que en su momento fallecieron por COVID-19 y no tuvieron esta oportunidad de vacunarse, yo sé que se hubieran vacunado. Así que tenemos esta herramienta y que la COVID-19 puede ser que llegó a quedarse a vivir entre nosotros. Continuar educando a la población
va a ser importante, y no solo con esta enfermedad de COVID-19, sino contra otro tipo de enfermedades. Y a las personas que tienen alguna enfermedad de base, que aprendan a controlar su enfermedad de base, no solo con el medicamento, sino que también con la alimentación, con el ejercicio, un estilo de vida saludable que se requiere, y así nosotros vamos a poder enfrentar de una forma mejor lo que son este tipo de enfermedades que pueden acabar con nuestras vidas. Muchas gracias, licenciado Raúl Valladares, porque sé de que no solo en COVID-19, en otro tipo de enfermedades, usted siempre ha estado apoyando el personal de salud para poder hablar de dengue, hablar de la influenza, que son enfermedades que todos los años el país tiene que estarlas enfrentando, y yo creo de que ustedes como medios de comunicación nos facilitan poder llegar a la población hondureña. Gracias, doctor Cosesa. También no voy a mentir, que hay veces que en lugares públicos sí, yo no asisto mucho a lugares públicos, pero sí no me la pongo aquí. Aquí la traía, pero cuando me senté me la quité por la distancia. El doctor Cosesa estaba así, pero estamos 2 a 2 aquí. Y aquilando yo también. Abría. Aquilando yo también. No, pues. Mientras no digan que no hay que quitar la mascarilla, usted siempre camine con mascarilla. Y donde hay mucha gente hay que ponerse. Pero el COVID sigue, ¿verdad? Así es. Así sigue latente. El COVID no ha terminado, aún estamos en tiempos de pandemia. El COVID se queda como la gripe, como la tos. Puede ser de que vino a quedarse con nosotros. El virus va a seguir mutando y van a seguir surgiendo nuevas variantes. Entonces, ante eso la ciencia tiene que continuar trabajando, como le decía anteriormente, con una perfección de una vacuna, y ver cuál es la variante que vaya a estar circulando en cada uno de los países, para que así pueda estar ingresando la vacuna año a año en nuestros países. Así de que como ciencia se tiene un gran reto, como hondureños tenemos un gran reto ante esta enfermedad, pero bueno, yo creo que el trabajo que se ha venido desarrollando desde hace 2 años y medio en educar a la población, ya a estas alturas debemos de conocer de qué se trata la COVID-19 y también cuáles son las medidas de bioseguridad que nos va a proteger contra esta enfermedad. Bien, gracias a mis 4 doctores invitados. Les he traído 4 buenos doctores. Usted y yo decidimos si les hacemos caso o no les paramos bola. Pero esta gente sabe. Buenos días, que estén bien. Feliz fin de semana.